Dios bendiga a todos. Amén. Bueno, empezando, hoy me toca hablar, ya que estamos hablando de las características de los obispos, hoy me toca hablar de lo que es apto para enseñar y no un neófito. Pensando en eso, estaba viendo que podría ser apropiado para comenzar y dar una enseñanza referente a esto, y estaba pensando en algo, que los maestros, los profesores, se preparan para dar enseñanzas y tienen que estudiar muchos años, estudiar una carrera para ser profesores, maestros, y eso requiere de años de estudio y preparación. Pero con todo y eso, que estudian todo esto, es la parte teórica, no la práctica. Pero cuando llegan al salón de clase y tienen que enseñar a una cantidad de jóvenes con diferentes caracteres, personalidades, actitudes, forma de pensar, crianzas, y etcétera, 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 entonces la tarea no es fácil, porque la parte teórica es una cosa y la práctica es otra. Así mismo pasa con los obispos. La tarea de un obispo no es sencilla, porque es una tarea que no es fácil, porque hay que cuidar. Una de las partes del obispo, como hemos estado estudiando, es cuidar de la grey, cuidar del pueblo de Dios, y cada uno de nosotros tenemos diferentes personalidades, diferentes situaciones, y tiene que estar preparado para ello. Entonces la palabra apto para enseñar reúne toda una cantidad de situaciones en las cuales vamos a estar viendo hoy, que tiene que ver con eso, estar preparado para poder guiar al pueblo de Dios a lo que es guiarlos para llevarlos a la vida eterna. Amén. Entonces dice, aunque este versículo está realmente dirigido directamente a los obispos, es realmente para nosotros también, así como el hermano Meregildo estaba enseñando esta mañana, ¿verdad? Porque realmente no es solamente para los obispos, es también para cada uno de nosotros como hijos de Dios, tener que ser aptos para enseñar. Entonces vemos que dice en 2 de Timoteo 2:24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar y sufrido. Espera que lleguen otra vez todos. 2 de Timoteo 2:24. Dice, ¿verdad? Que porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Cuando vemos entonces que es apto para enseñar, ¿verdad? Y sufrido, la tarea para enseñar no es nada fácil. Y fíjense que va acompañado de algo que dice sufrido. Entonces esta mañana casualmente el hermano estaba hablando de eso, de lo que los cristianos tenemos que sufrir, padecer y vivir toda una cantidad de situaciones, porque tenemos que también ir creciendo en el Señor. Recuerdo que ayer estábamos estudiando un poquito la carta de Santiago y habla de las pruebas. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para las pruebas? Creo que ninguno estamos preparados para las pruebas. Pero las pruebas nos van a ayudar a crecer como hijos de Dios y a vivir una vida diferente, ¿verdad? Y agradable a Dios. Y más un obispo. Un obispo tiene que ser imitador de Cristo. Y entonces la tarea no es sencilla. Tiene que ser apto para enseñar. Tiene que ser sufrido, ¿por qué? Porque es como el pastor cuando cuida de las ovejas. Tiene que estar pendiente de cada una de ellas. Y si alguna está padeciendo, él va a sufrir lo mismo con ella. Porque ella está pasando por una situación y él está involucrado en esa situación. Eso es lo que hace un obispo. También nosotros como hermanos tenemos esa tarea. Porque no es solamente
es la parte de hermandad, de vernos, congregarnos y estar, sino también compartir, ¿verdad?, nuestras situaciones en las cuales podemos orar, ayudarnos en oración y hasta consejo, porque a veces vemos situaciones en las cuales estamos pasando y a lo mejor un hermano ha pasado por eso y le puede dar una mejor orientación, por supuesto, apegado a la palabra de Dios y llevado a la palabra de Dios para poder solucionar la situación. Porque no, dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. O sea, nosotros podemos ser temerosos, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros, verdad? No debemos tener temor. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 de Timoteo 1:7. Y el Señor Jesucristo es un modelo ejemplar en esto. ¿Cuánto padeció el Señor? ¿Verdad? Sufrió en esa cruenta cruz. Un castigo que era para un criminal, un asesino, y fue él ahí, siendo inocente, para darnos la oportunidad de poder nosotros llegar a tener ese acceso al Padre. Él hizo ese sacrificio por nosotros. Él padeció por nosotros. Entonces, un obispo, ¿verdad?, un siervo de Dios, debe ser sufrido también, padecer, sufrir todo esto, porque eso cada día ayuda a crecer más a uno como hijo de Dios. En Eclesiastés 12:11, si me acompañan hasta allá, Eclesiastés 12:11, dice que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dados por los pastores, por un pastor. Eclesiastés 12:11, repito, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dados por un pastor. A nadie le agrada que le corrijan, y es una tarea de un obispo, corregir. Entonces a nadie nos gusta que nos digan que estamos haciendo algo malo o que no lo estamos haciendo bien. ¿A quién le agrada eso? A nadie. Pero es una tarea que hay que hacerla y tiene que hacerla el obispo. Y nosotros como hijos y siervos de Dios debemos obedecer al pastor, ¿verdad?, al obispo, cuando nos está haciendo una exhortación, porque Él quiere el bien para nosotros y quiere que nosotros crezcamos cada día más en el Señor. Entonces nos está orientando a que no caigamos en ciertas tentaciones o pecados o situaciones en las cuales corre peligro nuestra vida espiritual. Entonces por eso los obispos deben estar preparados, aptos para enseñar, y deben tener esa condición. Deben tener una capacidad completamente y una calificación en cuanto a la parte de estudios bíblicos, para estar preparado. No puede ser simplemente una actitud, una capacidad de enseñar, no, sino que él debe vivirla y él debe imitar cada día más su vida como hijo de Dios y fiel siervo de Dios. La palabra didascalia quiere decir, ¿verdad?, se refiere a lo que es el acto de enseñar. Una actitud es la posición de enseñar. Una persona que está pendiente del otro para enseñarlo y enseñarle lo bueno, no lo malo, sino lo bueno. Y eso es lo que hace un obispo, realmente, es enseñar. Entonces vemos que también el apóstol Pablo, cuando estaba orientando a Timoteo, le daba todos esos tips que vemos en la palabra de Dios. Era orientándolo a que él pudiera hacer bien su trabajo, su tarea que tenía que hacer. Y tenía que ser obediente a ella. Y él sabía que Timoteo era un siervo de Dios obediente a todo lo que él le decía y lo cumplía. Entonces, no es fácil conseguir tampoco un siervo obediente. No todos somos así. De obedecer en la primera llamada, vas a hacer esto, lo vas a hacer así, hazlo de esta manera, vas a hacerlo así. Y vamos inmediatamente. Sino que vemos uno que nos retardamos un poquito en obedecer. Y así nos pasó a nosotros cuando llegamos por primera vez a los caminos del Señor. Tomar la decisión de seguir al Señor es una tarea sencilla, pero sabemos que es lo más hermoso que nos ha pasado en nuestra vida. Amén. Amén. Porque sabemos que tenemos un galardón, una corona que nos espera,
y un lugar precioso en los cielos. Pero parte de eso es una salvación preciosa, es estar en el gozo del Señor, vivir en el gozo del Señor. Y eso es algo que en el mundo no lo hay. En el mundo no hay paz, no hay tranquilidad. En el mundo lo que hay es aflicción, dolor. Entonces, Pablo le aconsejaba a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice, si alguno enseña otra cosa y no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. 1 Timoteo 6, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo, dándole estas instrucciones a Timoteo, dice, si alguno enseña otra cosa y no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Si no están dirigidas estas enseñanzas, ¿verdad? Como él le decía a Timoteo, en lo que es la sana doctrina, ¿verdad? La piedad, que es el amor a Dios y obedecer los mandamientos de Dios, entonces lo que va a traer que es pleito, contiendas, rencilla, separación, ¿exacto? Entonces Dios no está de acuerdo con eso. De hecho, el Señor está de acuerdo con la unidad. Y fíjense la unidad que había entre Dios, Jesús y el Padre, y la unidad que Él dice que es la iglesia con el Señor. Dice que Él es el esposo y la iglesia, que somos nosotros, somos la esposa. Un matrimonio, ¿verdad? Él lo muestra así, de esa manera. Entonces nosotros debemos ser obedientes entonces en las enseñanzas y llevarlas a nuestra vida diaria, ¿verdad? Perdón, hermano, te interrumpo. Perdón. Lo más importante ahí en el 5, lo que manda nuestro Señor, que dice, apártate de los tales, de ellos. Ajá, amén. Apártate de los tales, exacto. Sí, porque también eso hace que nos contaminemos. Que nos contaminemos. O sea, por ejemplo, hubo un caso, en una oportunidad, un hermano que estaba en la congregación, se apartó y se fue al mundo, se empezó a hablar con el hermano para tratar de rescatarlo y no vino. No regresó pues en el tiempo que se fue y el hermano volvió a su mundo otra vez. Entonces, si un hermano va otra vez, ya sabiendo que el hermano está en el mundo, ¿qué voy a hacer ahí si ya se hizo todo el trabajo con esa persona? Ok, si él lo busca en el sentido de que él quiere volver a congregarse, está bien. Pero si no, es peligroso, porque lo que le puede enseñar a este hermano que está fiel, puede ser lo que se aparte de la verdad. Entonces eso es lo delicado. Ahora vemos que dice también en Proverbios, me gusta mucho este Proverbio 12.1, si me acompaña un momento este. Proverbios 12.1. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante, dice la palabra. O sea, el que aborrece fíjense como dice, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Si alguien me está reprendiendo por algo, debo reflexionar y ponerlo bien presente, a ver por qué me lo está diciendo. O sea, debo pensar un poquito y a buscar la solución a esa situación que estoy viviendo. Y entonces, muchas veces, como por ejemplo un niño, cuando una madre le reclama, le dice que está haciendo algo malo, y el niño no lo sigue haciendo, y lo vuelve a hacer. Y le vuelve otra vez a reclamar, y lo vuelve a hacer. Entonces no está siendo obediente al llamado de atención. Entonces, por eso es que dice aquí, que más el que aborrece la reprensión es un ignorante. Se no quiere aprender, es un ignorante. Entonces, es interesante como dice entonces acto para enseñar. Todo el anciano debe ser acto para enseñar por medio del ejemplo también. Cristo mismo nos muestra el ejemplo de la obediencia al Padre. Y nosotros a su vez debemos ser obedientes en todo lo que el Señor manda en su palabra.
Y Pablo estaba de acuerdo con eso. El apóstol Pablo también ejercía eso, el apóstol, y vemos todos los ejemplos en la Biblia, que los apóstoles, todo lo que decía el Señor, ellos obedecían. Entonces es una manera de seguir ese ejemplo, ser modelando a Cristo en nuestra vida, para que podamos ser buenos actos para enseñar también, así como puede ser un obispo. Es imposible que el anciano enseñe a otro lo que él mismo ni siquiera ha hecho. O sea, ¿cómo puedo enseñar algo que ni siquiera yo lo sé hacer? Si yo voy a enseñar a alguien a manejar, yo voy a ser un chofer. Debo haber aprobado, debo haber ido a unas clases de manejo y debo haber aprendido todo. Pero ¿cómo enseño a otros si no sé manejar? Entonces, así mismo es que nuestra vida debe estar acompañada de eso, y sobre todo un obispo debe tener ese ejemplo, debe estar ejercitado. Y en la parte de esto también estamos viendo que un acto para enseñar, y también debe ser con amor, porque el amor nos va a ayudar a que todo fluya mucho más. Porque no es igual que te enseñen con amor a que te enseñen a los golpes. ¿A quién le gusta que me enseñen a los golpes? A nadie. Y entonces fíjense que el amor quiere decir ágape, ¿verdad? Afecto, buena voluntad, benevolencia, el amor a los hombres, el amor a los hermanos, el amor principalmente a Dios. Y entonces eso nos ayuda y hace que las cosas fluyan mejor para dar la enseñanza, para hacer ese acto para enseñar del obispo. Y no solamente al obispo, vuelvo y repito, para cada uno de nosotros. Porque cómo yo puedo, si veo a mi hermano que está por cometer algo y que se puede hacer un daño, y yo lo veo y no hago algo por él para salvarlo, ¿dónde está mi amor? Entonces lo dejo que él se vaya, se pierda, o que se caiga, o que le pase lo que le pase. No. O sea, mi tarea es rescatarlo, ir a él y auxiliarlo, ¿verdad? Entonces dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, primero, que la Escritura, lo dice, es inspirada por Dios. Esta es nuestra herramienta, es la palabra de Dios. Ayer un comentario que me estaba haciendo el hermano ahí, que hubo una persona con la que estaba conversando, y esa persona es del mundo, y le decía, yo no creo eso que tú dices ahí, porque eso lo escriben los hombres. Claro, y yo le digo, hermano, tiene que entender que ese hombre está en el mundo. O sea, para que él pueda entender que esto es palabra de Dios, primero tiene que haber obedecido a Dios, haber obedecido el Evangelio, estar en el Evangelio, haberse bautizado, y va a entender que esto es la palabra de Dios y que debe obedecerlo. Pero mientras yo no lo he asimilado, no entiendo eso. Para ellos es locura la palabra de Dios. Para la gente del mundo es un ignorante. Exacto. Entonces dice, y útil para enseñar. Nosotros no podemos enseñar a nadie, ni guiarlo, ni instruirlo, y eso es lo que hace un obispo, pastor, es guiarlo a través de la palabra. Cualquier situación que se presente, bueno, vamos a verlo, qué dice la palabra de Dios, y qué dice Jesús de esto, y qué dice el Señor de esto. Entonces eso nos va a guiar para que pueda ir la persona encaminada en el camino correcto. Pero si nosotros vamos a tomar decisiones propias y decir, bueno, mira, a mí me pasó esto, pero yo hice esto, o sea, por opiniones personales, no. De esa manera no podemos enseñar, sino que tenemos que enseñar con la palabra, ¿verdad? Entonces dice, útil para enseñar, para redarguir. Pues nadie, lo que habíamos hablado, ¿verdad? Que nadie nos gusta que nos corrijan, pero es necesario. Y para corregir. ¿Por qué? Porque nosotros no vinimos del mundo ya aprendidos. O sea, vinimos fue a aprender en el Señor. Y cada día, esto es como lo que pasa con los médicos. ¿Te han visto un médico que ha dejado de estudiar? Rara vez un médico deja de estudiar. Siempre están haciendo posgrados y posgrados y estudiando. ¿Por qué? Porque cada día la ciencia va avanzando más y ellos tienen que estar acorde con la ciencia. En cambio nosotros tenemos que estar acorde con lo espiritual. Cada día nos debemos preparar más. Cada día que estudiamos la palabra es algo más que el Señor nos enseña, algo más en que aprendemos, algo más en que podemos enseñar a otros.
porque es eso, es un proceso de ir creciendo en el Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito de ser actos para enseñar? El propósito es que el obispo y el cristiano deben estar bien preparados, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo podemos estar preparados para una buena obra si no hemos estudiado, no nos hemos capacitado para ello? No podemos estar. ¿Cómo podemos ayudar a alguien si no estamos preparados? Entonces el obispo debe estar preparado, pero nosotros también. Cada día debemos ir creciendo en el Señor, en el estudio de la palabra, en las enseñanzas, no solamente con lo que oímos en la congregación, sino que lo que oímos estudiamos, vamos a la casa y estudiamos más. A mí me gusta mucho, como dice una parte en la Escritura, que dice que los hermanos de Berea llegaban y oían al apóstol, y no solamente era lo que decía el apóstol, sino que ellos iban y buscaban a ver si lo que decía el apóstol era verdad, era exactamente acoplado a lo que es la palabra de Dios. Nosotros debemos ser igual, debemos ir cada día aprendiendo más y estudiando en la casa, no solamente en lo que tomemos aquí o lo que estudiamos cuando estamos en las charlas, lo que asistimos a las charlas entre semanas, sino que también debemos ir cada día estudiando más y aprendiendo más de la palabra del Señor y llevándola a nuestra vida, que era lo que estaba diciendo el hermano esta mañana. No solamente es aprendiéndola, sino viviéndola cada día más. Entonces, también en la parte de amar la verdad, el obispo en tal punto debe atesorar la doctrina. Debe atesorar la doctrina. Cuando nosotros tenemos algo, una prenda, algo muy valioso, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente la buscamos en un sitio especial, lo guardamos en un cofre o un sitio, o lo cerramos en una bóveda especial que tenemos, porque eso es algo que atesoramos, muy bonito ahí. Bueno, nosotros debemos hacer lo mismo, pero con la palabra de Dios. Debemos atesorarla en nuestro corazón, en nuestra mente, y saber que eso es lo que nos ha dado Dios. Una herramienta preciosa para podernos vivir cada día agradando primeramente al Señor y viviendo una vida acta y agradable, no solamente a Él, sino al mundo, porque nosotros somos carta abierta, como decía un hermano, al mundo. Este libro se escribió en su tiempo, ¿verdad? Es una carta que nos ha llegado a nosotros y la tenemos viva y la vemos aquí. Pero nosotros estamos escribiendo una carta nueva. ¿Por qué? Porque cada cristiano tiene un modo de vivir y ejemplar delante de Dios y delante de los hombres. Y ellos se están fijando. El hombre está mirando. Bueno, mira, ese hermano está haciendo esto. Pero asimismo, como critican, también ven que hay algo diferente en ese hermano. Ven algo diferente. Oye, ¿y por qué ese hombre es así? Fíjate que él es así. Y fíjate la esposa. Y mira cómo son ellos. ¿Por qué? Porque estamos modelando a Cristo. Y eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que hace un pastor, un obispo. No solamente es acto para enseñar, sino que es ejemplo en su hogar, en su casa, en todo lugar. Igualmente nosotros como hijos de Dios, igual. Siguiendo la verdad en amor, entonces crezcamos todos en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. O sea, debemos ir creciendo cada día más, sabiendo que la cabeza es el Señor. Pero nosotros somos el cuerpo y debemos trabajar armoniosamente y enseñando y llevando este amor. Entonces, acto para enseñar, el obispo debe estar también anhelar. Es no solamente el anhelo, porque no puede anhelar ser obispo, pero yo pienso que también como cristiano es un anhelo. Porque el ser cristiano es una vocación hermosa. Porque nosotros hemos recibido este regalo de Dios y podemos darlo a otros para que ellos también puedan ser salvos, para que ellos también puedan tener el acceso a esa vida eterna. Entonces, fíjense que dice que también este acto para enseñar no solamente tiene que estar también mirarse al mismo, el obispo, estar viéndose a sí mismo y observar cada acto que él hace, porque es importante lo que él está haciendo, porque le está modelando al Señor y también está guiando al pueblo de Dios. Entonces cada uno de nosotros, si tenemos un pastor que ahorita es nuestro Señor Jesucristo, pero en un futuro van a estar unos hermanos que van a ser nuestros obispos, nuestros pastores, y tenemos que estar pendientes también, ¿verdad? Así como Él está pendiente de cada uno de nosotros, nosotros vamos a estar pendientes de Él, ¿verdad?
todos los miembros sean bien instruidos en la sana doctrina y deben preocuparse unos por otros en la edificación de todos los miembros. Así como el obispo está pendiente de la edificación y el crecimiento de cada uno de sus hermanos en el Señor, que son los que Él está cuidando, nosotros también debemos estar pendientes de eso. No tiene que enseñar todas las clases, el obispo no debe estar pendiente de todas las clases y él darlas solamente él. Y si nos podemos ver algo, yo porque también como el hermano Meregildo vengo de un grupo también que era sectario. En una oportunidad estuve ahí antes de conocer al Señor realmente y estar en la iglesia de Cristo. Y normalmente hay un pastor. Y lo que dice el pastor es amén. Y lo que dice él y basta, no hay más nada. Ahí no hay más nada. Es lo que él dice. Y se hace lo que dice el pastor, más nada. Contrario a la palabra de Dios que nos dice así, ¿verdad que no? La palabra de Dios dice que debemos estar sujetos a el Señor, a nuestro obispo mayor, y que es el Señor Jesús, y a la palabra de Dios, pero sabemos que no va a haber un solo obispo, deben ser más de 2 o 3. ¿Por qué? Porque debe haber una dirección entre los 3 para poder tratar los asuntos de cada uno de los hermanos. ¿Por qué? Porque no es fácil tomar la decisión de ver cómo podemos resolver este problema de este matrimonio, por decir algo. Y este matrimonio hay que resolverlo. Entonces se sientan los 3 obispos a ver, a pensar cómo podemos resolver esa situación de este matrimonio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Bueno, dice esto y esto. Bueno, yo conseguí este otro texto que habla de esto y esto. ¿Cómo? Bueno, vamos a orar y buscar una solución al problema. Entonces no es igual a que sea una sola persona, que es un obispo, y por eso vamos a hablar ahorita de algo interesante, neófito, de esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando es una sola persona se engrandece, se exalta, dice yo soy el dueño de esto, y aquí nadie se va a meter, y yo digo, lo que yo digo se hace, y más nada, y punto. Y eso es lo que pasa. Entonces, bueno, eso es un punto que vamos a hablar más adelante. Entonces, el obispo debe estar también pendiente de la enseñanza del púlpito, de quién se va a parar en el púlpito y qué es lo que va a enseñar. Igualmente que en cada una de las casas donde se está dando la enseñanza. Aunque fíjense, hay una bendición muy grande, y lo comento porque tuve la oportunidad de estar en otras congregaciones, ¿verdad? Por lo menos allá en Venezuela. Pero aquí yo veo que la congregación es una bendición. Los hermanos Javier, Elmer, el hermano Meregildo, que están preocupados, hermano John, que están preocupados por el pueblo de Dios, y la enseñanza está bien simetrada, dirigida. Es una edificación lineal. Todos estamos estudiando lo mismo, todos estamos aprendiendo lo mismo, todos estamos en el mismo crecimiento y vamos en hacia un objetivo. Y eso hace un obispo, eso hace un pastor. Guían al pueblo de Dios a un objetivo, a un propósito, a un crecimiento. Y eso es lo que hace un obispo. Por eso es que debe ser apto para enseñar y requiere que haya estudiado, que sea diligente, que esté completamente estudiando la palabra de Dios y creciendo en el Señor para poder guiar al pueblo de Dios. Porque no he recibido anunciaros todo el consejo de Dios, dice en Hechos 27. Podemos ir un momentico allá, esa palabra me gustó mucho, porque fíjense que dice Hechos 27, en un discurso de Pablo en Mileto, y él está hablando de esta parte, y dice, cuando lo consigue, Hechos 20:27, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Fíjense que él dice, todo lo que yo he aprendido, en otras palabras, yo quiero que todos lo sepan. 20:27. Porque dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dice que él no retuvo nada de lo que aprendía, sino que él todo lo daba y enseñaba. Y eso es lo que hace un obispo. Aprende, estudia, crece y enseña al pueblo, para que el pueblo siga en ese mismo camino, el mismo crecimiento. También debe estar también debe estar preparado, porque van a haber doctrinas falsas que van a entrar al pueblo de Dios. Y es así, porque cuando el pueblo de Dios está creciendo
la congregación está creciendo y todo está viento en popa, vamos a decirlo así, el enemigo no va a estar contento. Entonces va a buscar dentro del mismo pueblo de Dios hombres que estén débiles para empezar a sacarlos de la verdad. Y entonces, ¿dónde van a venir esas doctrinas falsas? Por eso es que el apóstol le aconseja, y muchos de los libros del Nuevo Testamento hablan sobre la doctrina falsa, porque las hay y las sigue habiendo. Entonces, hay corrientes hoy en día que están enseñando situaciones que son terribles. Por ejemplo, hay una congregación en un sitio que ellos dicen, ese hombre que dice ser que era el pastor, se fue cambiando el nombre, después era Pablo, después era Pedro, ahora es Jesucristo, en esa iglesia. Esa es una locura, pero eso existe, y tiene un grupo de gente que lo sigue, ¿sí? Entonces son falsas doctrinas, pues, y no escapamos de ellas. Entonces un obispo debe ser apto para enseñar, y debe tener todas estas cualidades que hemos estado conversando. Pero lo que no debe ser es un neófito. Y en Timoteo 1:6 dice que habla de neófito. No sea que se envaneciendo caiga en la condenación del diablo, dice en la Reina Valera. Para que lo consigan, Timoteo 1:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Lo busqué en 3 versiones diferentes y tengo otras 2 más. Dice, por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación que cayó el diablo. En otra versión dice, no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que recibió Satanás. Entonces vemos que es delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos poner a una persona, verdad, recién convertido, 1 Timoteo 1:6, perdón, 3:6, ¿cómo podemos entonces nosotros, verdad, poner a una persona que recién convertido que sea el pastor del obispo? Es una cosa absurda, pues, no puede ser. Entonces fíjense que hay 3 puntos interesantes aquí. Dice, un recién convertido no puede ser un obispo. El pecado del orgullo lo puede absorber rápidamente. Se exalta, se enseñorea, se siente, bueno, yo soy el líder de aquí, lo que yo diga, amén. Y puede caer también en el punto de pecar y recibir la condenación que recibió Satanás. ¿Por qué? Porque va a hacer las cosas de lo que él piensa, no lo que dice la palabra de Dios. Porque es una persona que apenas está comenzando a conocer de las Escrituras y a conocer, porque eso es lo que es una persona que está convertida, recién convertida. Cuando hablamos de eso, hablamos de la conversión. La palabra conversión viene la vuelta de un pecador de la santidad a lo que es buscar a Dios, ¿verdad? O sea, del pecado a la santidad, perdón, y buscar a Dios. En el caso de infieles y de los gentiles, este término denota a veces meramente el haber abandonado la infidelidad e idolatría para abrazar el cristianismo. Eso es un significado que busqué de la parte de conversión. Entonces, la conversión, en el caso de una caída de fe, es otro punto también que podríamos hablar ahí, pero nos saldríamos un poquito del tema, ¿no? Entonces, pero vemos una cosa interesante en esto. Dice que el neófito es un cristiano nuevo, es como un bebé que apenas empieza a dar los pasos. Todo cristiano, cuando llegamos primera vez al Señor, somos como un bebé. Empezamos a dar los pasitos, a caminar. ¿Cómo nosotros le podamos dar la responsabilidad a un bebé? ¿Verdad? No, hijo, váyase para allá para la calle y cruce ahí la avenida. Imagínate, decirle a un niño eso. No tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, mucho menos, ¿verdad?, puede tenerla un hombre que vaya a dirigir el pueblo de Dios, menos todavía. Entonces, un neófito
dice que la palabra neófito dice neoptus en griego, recién plantado, novicio, uno que recién se convirtió en Cristo. Entonces no le podemos dar esa tarea, porque es una responsabilidad muy grande la de un obispo, es ser apto para enseñar. Y quiero ir concluyendo con 2 puntos más aquí. Dice que, ¿verdad?, el obispo debe ser puro, debe ser un hombre puro, vivir una vida libre de pecado y una castidad, ¿verdad? Debe también ser, cuando habla de la parte de saber también cómo manejar todas las situaciones, debe ser un hombre muy equilibrado. Y quería cerrar con el libro, este versículo en Hechos 15:3, dice pues por los de la iglesia de Antioquía, al parar por las regiones de Fenicia y Samaria, contaron como los no judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios, y todos los hermanos se alegraron mucho con estas noticias. Y esa es parte del trabajo que debemos hacer nosotros, ¿verdad?, que es predicar el Evangelio para que muchas personas se conviertan, y eso nos llena de satisfacción, así como estaban estos hermanos. Pero una persona recién convertida sabemos que no puede ser un acto para enseñar, sino un obispo. Bueno, Dios bendiga su palabra. Amén.